en la clase en vivo. Va en vivo, digo, en un espacio físico donde haya cuerpos. Sí, sí, puedes decir las discusiones, el debate. Sí, sí, como darle lugar a ese intercambio, que está buenísimo. Sí, sí, sí. Em, no, no, Gonzalo, de ninguna manera creo que ella lo haya sentido como una agresión. Nomás decía que en, casi al contrario, que hablaste en lo que en principio podía considerarse un ambiente hostil. Eso no me señala. María del Rosario, bienvenidos sean los debates. Sí, absolutamente. Em, eso es lo lindo del espacio universitario, ¿no? Muchas veces que forma absolutamente, está absolutamente relacionado con lo que estábamos discutiendo recién, ¿no? El ámbito universitario tiene al mismo tiempo como esas dos tensiones. eh, el ámbito universitario suele ser en términos políticos como bastante quedado, bastante cómodo, como que eh, reflexionamos o planteamos los problemas muchas veces más que directamente abordarlos. De nuevo, absolutamente inserto en la problemática que estábamos hablando. Em, pero al mismo tiempo, sí, sobre todo en una materia como esta, pero al mismo tiempo tenemos la ventaja de que podemos cuestionarlo absolutamente todo. Este es un espacio que nos permite imaginar distintos mundos posibles, digamos, cuestionarlo en principio todo. Y eso es extremadamente interesante. La cuestión siempre es, bueno, ver cómo pasamos de una mera crítica o un cuestionamiento, una charla de café, a la acción política en términos concretos, cualquiera sea la posición política, de nuevo en un sentido extremadamente amplio que no se reduce al partidario. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una perspectiva de derecha, cómo mejorar el mundo desde su posición de ingeniero, doctor, abogado. Las carreras son absolutamente arbitrarias y no tienen nada que ver con posiciones políticas estereotípicas. Em, entonces, creo que hay que rescatarlo y me parece importante defender ese espacio de discusión, como decía María Rosario, más en una materia como esta. Bueno, si alguien más quería comentar algo, pasamos a lo que quería decir, va, para no separar entre no clase y clase, vamos a lo que tenía pensado o preparado. Bueno, hoy la profe Minot lo comentaba y llegamos a la unidad 7, que es un poco, ustedes yo de esto no tengo confirmación por parte de la profe Minot, nunca se lo he preguntado directamente, pero a mí me da la impresión de que toda toda la unidad, toda la propuesta del programa se dirige de alguna manera a esta unidad. De nuevo, a lo mejor en tanto que están inmersos todavía en la lucha de todo el primer año, quizá no lo vean de esa manera. A lo mejor cuando llegue el momento de preparar el final, les quede como más claro. A lo mejor no coinciden, a lo mejor son simplemente ideas mías, pero a mí me parece que de alguna manera los distintos planteos que se hacen a lo largo de las otras unidades son una preparación para el abordaje concreto
en términos políticos. De alguna manera, todo lo que veníamos, es como el capítulo final de la temporada, ¿vieron? Que se vienen planteando y se vienen cocinando a fuego lento algunos de los conflictos y al final del anteúltimo capítulo parece que se va todo al tacho y bueno, el último capítulo es la resolución, el clímax de la historia correspondiente a esa temporada. Así que eso, yo lo veo un poco a la... bien, Florencia y Lucía piensan igual que yo. Porque quizá pueden haber sentido mientras estudiábamos Kant al principio de decir, ¿y a mí qué me importa lo que dijo Kant en aquel momento? ¿A quién le importa ese viejo que no salió nunca de su ciudad natal? Cara dura, hacía mapas y no salió de su ciudad. Después lo terminaron queriendo. Claro, claro, digamos, porque la utilidad de Kant es justamente abordar cuál es el pensamiento moderno en general y lo que hay de kantiano en las aproximaciones científicas contemporáneas. eh, do- eh, cómo, cómo actúa esa subjetividad pretendidamente universal, los cuestionamientos a los universales. Digamos. Ya hay en Kant una cuestión subjetiva, cuáles son las condiciones para que obtengamos ese conocimiento, pero por supuesto no nos quedamos en Kant, pero hace falta entenderlo para después ver los planteos de Haraway, por ejemplo, eh, frente al ojo caníbal este único. Entonces, todos esos planteos epistemológicos que se pueden haber sentido como farragosos, de por qué me enseñan esto si yo vine a estudiar psicología y esto no era una materia feminista porque estamos viendo esto y demás. Todo eso que pueden haber sentido, me parece que ya fue como ganando tracción, ya tienen algunas ideas por cómo lo hemos contrastado con otros autores. Y de alguna manera ahora llegamos al kit de la cuestión. Comentarios. María Rosario después lo quiere un poco acá, me alegro. Sí, claro, lo entendemos para cómo armamos el muñequito y ahí le pegamos. Me dio mucha gracia un comentario que leía en el práctico, creo que fue Paloma que lo puso, de que Bell Hooks tiraba piñas para todos lados. Me dio mucha gracia. María de Rosario, sí, sí, todos somos muchas veces kantianos sin darnos cuenta, por eso es importante entenderlo. Sí, Mena, eso. Los textos anteriores te ayudan a entender mejor esto, es como que son necesarios para tener en cuenta ciertos conceptos para llegar a esta unidad. A mí me resulta muy ilustrativo entender a partir del contraste. Es decir, como que si yo voy haciendo un cuadro comparativo y entiendo las posiciones de los distintos autores, lo entiendo mejor a cada uno mediante ese contraste. Creo que a ustedes también les pasa porque muchas de las estrategias que usan eh, al momento de desarrollar los prácticos consisten en armar ese contraste, en remarcar las diferencias. Em, Así que bueno, llegamos finalmente a la unidad 7 como que es la más interesante en términos políticos, concretos, y potencialmente una de las que más debería hacerlos reflexionar de cara a la carrera que les queda por delante y por supuesto el ejercicio profesional futuro. Florencia, yo no sabía qué hacer porque los contenidos que veo acá me interesan más que las demás materias. Yo quería ir más para estas ramas que psicología en sí, pero ya lo resolví, jaja. Bueno, acordate, digamos, uno puede trabajar en epistemología feminista.
siguiendo esta carrera. Yo me terminé dedicando un poco más a la filosofía que a la psicología en sí. Y bueno, soy psicólogo. Eh, es importante que vayan orientando su carrera digo que no esperen hasta el último año o hasta estar recibidos. Pero fuera de eso hay trabajo de sobra para psicólogos. Las perspectivas de género van a ser cada vez más demandadas a partir de ahora, así que no, no se pierde nada con avanzar en ese sentido y con ir formándose al respecto. Bueno, pero precisamente quería hablarles de... Hoy vamos a hablar de psicología. Precisamente quería como recuperar de alguna manera lo que habíamos... Está bien, está bien. Quería recuperar de alguna manera lo que habíamos trabajado hasta este momento y armar un poco una discusión, una charla, ya que venimos con la polémica, que no me malentiendan, me encanta la polémica, em, como ir charlando y ver qué ideas podemos sacar que les sirvan al momento de leer los textos de la unidad 7. Es decir, lo que yo pretendo es que cuando avancen en la unidad 7 vayan pensando en estas cosas que vamos a charlar ahora y vayan de alguna manera reflexionando sobre lo que leen, orientándose hacia la psicología. Esa sería la cuestión. Idealmente eso les sirva no solo para la materia y lo que estén haciendo en este momento, sino idealmente eh, para la carrera y por la historia mundial del mundo. Ah, no quería nada el profe. Bueno, vamos a las preguntas. No son retóricas, ¿no? Me interesa en cada instancia tener algún tipo de- de evolución. Y si quieren responderse entre ustedes, me encantaría también. Yo tengo unos pochoclos ahí escondidos, así que bienvenida sea la discusión, ¿no? Bueno, llegado a este punto y visto lo visto, ¿qué piensan de la neutralidad en términos por supuesto, de la ciencia y después de la práctica técnica, que iría acompañada con es posible trabajar de manera apolítica? Creo que después de Haraway no podríamos afirmar nunca más que ninguna posición es neutral. Digamos, a partir del conocimiento situado, de que todos estamos mirando hacia algún lado, todos estamos atravesados por algún interés moral, político, ético. Eh, Me parece que, yo por lo menos antes de esta materia, eh, quizás en todo lo que refería a ciencia, investigaciones, sí, posicionaba la ciencia como eh, ahí, en la palabra, en el pedestal, lo dice la ciencia, 99,9, el estudio de la Universidad de Maryland determina que, y más o menos como replicaba todo eso, y ahora me es imposible volver atrás. Ahora cada vez que, o hasta incluso mismo en la facultad, agarro tal autor y ya me pongo a pensar, ¿de qué lugar dice esto que dice? ¿Dónde se situó este hombre? ¿Por qué solamente estoy viendo autores hombres? ¿Y de dónde vienen? ¿Solamente Norteamérica y Europa? ¿Por qué no tengo ninguna teoría local, latinoamericana? Y ya empiezo como eh, a pensar eso. Digo, porque ahí leí el comentario de un compañero que decía, y debería ser neutral. Yo creo que lo que propone Haraway no es perder objetividad, sino justamente situarla. ¿Desde qué lugar estoy hablando? Y no, me parece que agradezco haber leído Haraway. Eh, Eso es lo que tengo para... Y después no sé cuál era la otra pregunta, pero me quedé con lo de neutral y ahí fui.
si podíamos pensar trabajar de manera apolítica. Esa era la otra pregunta. Eh, no, tampoco. Tampoco. Y a veces quizás se nos tiende a imponer esta neutralidad, esto. Ser apolítico también es responder, decir, ay, yo no me interesa la política, o esto que yo le estoy diciendo es de ningún lado, no tiene ningún interés partidario. Bueno, pero partidario no quiere decir, no engloba lo político. Quizás a veces en la facultad, no sé, podemos estar haciendo política al, no sé, al comprometernos en la defensa de que sea pública y gratuita, o qué sé yo, lo pienso por ese lado. Medio que me enredé ahí el último, no sé qué quise decir, pero iba por ahí. Estuvo bueno igual. Gonzalo, me interesa mucho porque hiciste el Sí, comentario ahí yo que lo debería tomé ser por así. otro lado, digamos, que no se puede ser político con un paciente porque uno está en una situación de privilegio y no puede influir con una persona vulnerable, digamos. Lo tomé que como que desde el punto de vista de la clínica, digamos, del paciente, uno no puede tomar una posición éticamente, digamos. A eso iba yo. Ah, clarísimo, sí, indiscutible eso, indiscutible. Eh, Uno no puede ejercer desde ese lugar de poder tratar de influir en la persona, moldearlo a sus ideas políticas. Sí, 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 absolutamente. Eso está fuera. Ahí te dejo, Paloma, ¿no? Eso está fuera de discusión. Quizá lo que podríamos pensar es si el mismo dispositivo clínico, por ejemplo, en tanto que intervención individual, personal, en algún punto, bueno, de atención secundaria de la salud, por ejemplo, en contraposición a la primaria o a la terciaria, no está de alguna manera ya imbuido de algún tipo de ideología. Pero sí, sí, lo que decís vos, Gonzalo, está clarísimo. Paloma. Sí, pensá también como para hacer una salvedad ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo em, que un terapeuta te diga, bueno, no, esto solamente se soluciona con una cuestión de voluntad. Es como, bueno, si querés podés, es como, bueno, no siempre alcanza el deseo para conseguir estar en una casa que uno quiere, estudiar, trabajar, hacer todas las cosas que tiene ganas, ¿no? Entonces creo por ahí que esos sesgos individualistas, por ejemplo, que tienen algo de político, son muy peligrosos también. Sí, claro, después de alguna manera las teorías que nosotros tomamos, que a su vez, no sé si es tan claro que las teorías den lugar a las técnicas que utilizamos en el consultorio, sino quizá podemos pensar que no son dos cosas tan separadas. Pero digo, eh, estas herramientas conceptuales y técnicas con las que operamos, por ejemplo, en la clínica, seguimos hablando de la clínica, yo entiendo porque es como un lugar privilegiado en términos de discurso, y si ustedes no tienen problemas, seguimos hablando de la clínica, pero digo, vale la pena pensarlo también en otras áreas. Em, las teorías y las técnicas también están, por supuesto, imbuidas de algún tipo de posición política en ese sentido. Pero nuevamente vuelvo a rescatar lo que decía Gonzalo, quizá ahí tengamos que, eh, digamos, lo que en algún sentido nos protege de imponer una ideología personal o incluso hasta cierto punto mediante las herramientas que manejamos es el encuadre, la lógica relacional que se maneja en el ámbito clínico, por ejemplo, es lo que de alguna manera mm, atenúa ese efecto, lo regula y nos protege a quienes estamos interactuando en él.
Bueno, entonces, llegado a este punto, por lo que leo de los comentarios y por los que charlamos, ya nadie tiene dudas de que eh, de que todo proceder científico y que toda práctica técnica es en algún sentido política y que no se puede apuntar a una neutralidad. Hay alguien que le gustaría hacer algún otro matiz o que está en desacuerdo? Bueno, y frente a esa, no sé si certeza, pero no, tomando este supuesto, ¿cuál es el lugar que le compete a la psicología? ¿Qué debería, frente a esa, eh, partiendo desde esta conclusión provisoria a la que llegamos, ¿cuál, cuál es el lugar que le compete a la psicología frente a esa imposibilidad de salir de un espacio político? Para mí, que el saber psicológico esté involucrado en causas locales, ¿no? Como por ejemplo, no verlo desde una mera teorización, sino que efectivamente ver el poder transformador que puede llegar a tener este saber. Tanto también como para reivindicar el acceso a las herramientas psicológicas para la mayoría de la sociedad, ¿no? Que quizás hoy es un privilegio para unos pocos o para algunos, y eh, eso, eso es lo que estaba pensando, como democratizar un poco el acceso al saber psicológico. Ah, y también se me ocurre, ¿no? En todo lo que es nuestro trayecto académico, también un poco incorporar eh, teorías locales, ¿no? Autores locales, incorporar conocimientos de nuestras comunidades, incluirlas, em, trabajar en conjunto, que por lo menos, bueno, estamos recién empezando la carrera, pero quizás es una inquietud que se me aparece ahora. Sí, ahí Florencia me pregunta si estaba con el Pururú. Sí, efectivamente, pero bueno, claro, nadie tomó la palabra, así que tuve que dejar los pochoclos. Em, bien, entiendo todo lo que señalas, María. ¿Alguien más? Porque como lo pones, sería esta democratización de la psicología implica que ella tenga que, digamos, frente a la realización de que no hay trabajo científico ni técnico que esté por fuera de una posición política, lo que tiene que hacer la psicología en ese sentido es como abrazar esa condición y orientarse hacia una práctica democrática y comunitarista. De alguna manera, resumir la posición así en palabras como más grandes. María, ¿estaría bien? Sí, va por ahí y también es un poco ser crítico, ¿no? Del papel que a veces cumple la psicología, ¿no? Como sirviendo a las mismas lógicas
poder, siempre siendo funcional a eso y quizás ser crítico el rol, ¿no? ¿Qué rol quiero cumplir como profesional, como investigador o en el área que me quiera desenvolver? Y creo que es un poco lo que deja esta materia, me parece, ser crítico, como dice el compañero que puso en el grupo, ser crítico y qué papel quiero cumplir. Quiero seguir postergando, quiero ser, digamos, portavoz de estas lógicas o quiero intentar transformarlas, aportar para otra cosa. Va por ahí lo que planteo. Bien, bien. Me gusta mucho. Van apareciendo cosas similares en esa línea. Florencia, yo no tengo bien claro la idea, pero tener presente las prácticas que se pueden llevar a cabo visto desde una posición que se considere neutral, pero estoy pensando todavía. Está bien que sigan pensando. Paloma, criticar la función normalizadora que puede tener la psicología. Uy, sí, esa es una carga que no nos vamos a sacar nunca. Y la clínica, ahí el área clínica tiene, de nuevo, y ahí creo que podemos ver, por ahí me parece, la ideología del dispositivo clínico, es decir, de la atención individual de los problemas, asume por un lado cierto individualismo y después tiende a individualizar muchas veces los problemas. Eh, que sí, es eso de normalizar nos tiene que pesar como profesionales, lo tenemos que tener siempre presente. Sí, María Luz. Buenas tardes, profe. Estamos también en escuelas estudiando diferentes corrientes y conociendo acerca de las distintas teorías que existen dentro de la psicología, y es como que uno también se va dando cuenta de que a lo largo de la historia han surgido corrientes que son funcionales a distintas ideologías, ¿no? Y a distintos posicionamientos políticos e ideológicos. Y yo creo que está buenísimo que en el primer año de la carrera uno pueda distinguir esa idea de que hay distintos posicionamientos y existen también, además, corrientes afines a distintas ideas, ¿o no? Creo que bueno, es también parte de la conciencia del profesional, lo que uno va a elegir, qué está eligiendo y por qué uno se siente afín con esa idea, que se siente afín con esa idea y no con otra, ¿no? Es como que... Bien, me gusta mucho, sí, incluso porque digamos, incluso la reflexología pavloviana surge como en el marco de la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces, digamos, para marcar claramente, porque siempre decimos del capitalismo, pero, pero también se ha dado bajo otras circunstancias ciertos tipos de aproximaciones eh, que sirven también a otros intereses de clase. Es decir, sí, está muy bueno lo que decís, María. Además, ayer, por ejemplo, en la clase de esta semana estuvimos viendo la corriente humanística y en una, el profe hablaba, o se habló de la palabra... Perdón, Rogers y compañía. Claro, y habló de la palabra cliente y resonó tan chocante porque, no sé, es como que obviamente que también es acorde a ciertas cosas de la corriente, ¿no? Pero qué fuerte escuchar la palabra cliente, ¿no? En esta profesión. Me resultó tan, no sé, tan acorde a ese contexto de donde surge, donde quizás el objetivo es apuntar a un perfil de sujeto que sea funcional a un sistema que el capitalismo necesita sí o sí. Entonces yo creo que como psicólogos hay que ser
hay que estar tan atento a lo que uno se va a, no sé, a lo que uno va a elegir hacer. Bien. Sí, en esa línea yo entiendo por qué choca tanto la cuestión de cliente. Sí vale la pena recordar que un poco el planteo, digo, la denominación de paciente tampoco es que sea muy linda, ¿no? Eh, muchas veces este tipo de corriente yanqui apuntan a... el chat está explotado, ya lo voy a leer. Muchas veces apuntan a otorgarle un lugar más activa a la persona que viene a terapia y no el lugar de paciente. Entonces, por ahí, cliente implica a alguien que sabe lo que quiere, que viene a recibirlo, reconoce de alguna manera el intercambio que hay. Eh, sí, sí, no estoy aceptando de manera acrítica la cuestión transaccional, capitalista que hay de base de ese planteo. Pero de nuevo, como digo, la noción de paciente no es tampoco mucho más linda y quizá vale la pena frenarse un momento antes de indignarse o enojarse con esa denominación y reflexionar qué es lo que está revelando, cuestionando primero y después eh, cuáles son los ejercicios de violencia que habilita. Entonces, comparto el hecho de que es problemática la denominación, pero bueno, pensemos también que hay algunas cosas interesantes que señalar. Después Roger va a decir que podríamos hablar también de terapia centrada en la persona, que es lo mismo. Porque la denominación de cliente es fea, pero la de persona es muy linda. A mí me gusta mucho. De Rogers, no he estudiado demasiado otros integrantes de una eh, orientación humanista. Bueno, bien, ahí me puse al día con el chat. Ahora, toda esta orientación de alguna manera social, democrática, dispuesta a la resolución de problemas concretos, ¿cuál sería su relación ahí con el feminismo? ¿Puede repetir la pregunta, profe, al principio que no? De lo que hablaban hasta hace un ratito era de que la psicología debe orientarse hacia una dimensión democrática, tratando de atender a las desigualdades y solucionando problemas concretos, situados. No estoy pensando exclusivamente en la clínica, Florencia. Mi pregunta es, ¿cuál es el lugar del feminismo en este tipo de psicología que, que ustedes planteaban como deseable? Ahora no sé si es el mejor de los ejemplos, pero me viene a la mente un programa que hay en la Maternidad Nacional, que es pública y para los estudiantes de la UNC gratuita, desde Pasos, que trata específicamente con una cuestión de género que son los trastornos alimentarios. Es gratuito
y va al hueso, digamos, ahí, ¿no? Es muy interesante. No. Digo, desde Sí. a ver, desde el feminismo pienso, ¿no? O sea, este es el ejemplo que se me vino ahora a la mente. Digo, esa es una forma de trabajar frente a una consecuencia del patriarcado en un dispositivo público accesible a muchas personas. Bien. Y ahí la cuestión sería una orientación social, es una pregunta, ¿no? Yo estoy tratando de llevarlo un poco lo que comentabas a mi planteo. Y esa orientación social en ese momento es como atravesada por el feminismo, digamos, todo esto son preguntas, ¿no? Esta disposición social y democrática que esperamos de la psicología pasaría por un prisma feminista. ¿Estarían de acuerdo con eso? Yo personalmente sí, porque también es una cuestión interdisciplinaria, o sea, es un caso muy interesante. Cric, cric. No, está bien, está bien, está bien. A lo mejor no sé, bueno, vamos a avanzar un poquito más a ver si se entiende más cuál es mi planteo, por qué lado va mi pregunta. Porque, ahí te dejo, María del Rosario, porque no, déjala levantada, porque si no después me olvido. Gracias. Porque yo cuando les hacía el planteo por la ideología o qué tipo de psicología esperamos, yo supuse que iban a comentarme que deberíamos aspirar u orientarnos a una psicología feminista. Pero bueno, no fue esa la respuesta, así que me interesaba saber, conocer su opinión respecto de cuál era el lugar del feminismo en este esquema. Es decir, es estamos hablando de una psicología con un compromiso político que puede orientarse al feminismo, por ejemplo, o, digamos, estoy tratando de un ejercicio mayéutico, digamos, estoy tratando de indagar a ver cuál sería la relación que establecen. Sí, María del Rosario. No, ampliando un poco lo que decía Paloma, de por qué es interesante, a ver, y interconectando con lo que decía usted, lo traté como de... Ya soy señor en todos lados. no, 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 no. No, No sé por qué me salió el respeto de golpe. sí, no Pero te es preocupes. psicología feminista, y creo que intervenir en los desórdenes alimentarios y en esas dolencias de una perspectiva feminista es no quedarse en lo individual. Por eso es tan importante como ver el contexto general y de que es cierto lo opresivo que resulta para las mujeres el modelo único de belleza, el cuerpo hegemónico de tal medida, y hasta incluso para el proceso, no tanto de vivencia de la enfermedad, sino como la cura. También me parece súper interesante caer en profesionales que tengan una perspectiva feminista. Bien, entonces como que la orientación sería social, pero la práctica concreta feminista, una cosa así sería la idea. Sí, y me parece que hasta es tan transversal la perspectiva feminista que yo no me podría encontrar en una terapia con alguien que no contemple esta categoría. O sea, yo contando, por ejemplo, mis dolencias o situaciones que vi en mi pasado, si me encuentro con un profesional que no tiene una perspectiva de género, y me va a ser muy difícil continuar. Eh, Va a ser como muy reducida su visión, y además, ¿cómo va a catalogar mis dolencias? Es como, bueno, pero no era para tanto. Oh, ¿de esto te quejas?
bueno, es porque no querés, y así, con un montón de cosas que a todos quizás nos ha pasado de caer en terapias que no han contemplado estas variables, que hoy creo que una gran mayoría sí las tiene. Me parece como que es más difícil quizás encontrar terapeutas que no tengan perspectiva feminista. Bien, bien, bien. Creo que voy entendiendo qué es lo qué es lo que van diciendo. Ahora ya sí puedes bajarla. A la mano. Gracias. Bueno, bueno. ¿Alguien más quería comentar algo? Sigo avanzando con las preguntas. Dale, María Luz. No sé si se me escucha. Sí. Yo hace 20 años empecé la carrera. Retomé este año después de, en el año 2000 ingresé y la carrera no tenía, digamos, en el programa no existía, o sea, por lo menos no se veía esta cuestión del feminismo, ¿no es cierto? Yo cuando volví este año, tomé la decisión el año pasado de retomar la carrera y vi que había materias que se refieren a la mujer, sobre todo al género. Me pareció que la carrera había tomado como, había cambiado, ¿no? Que fue, el programa fue cambiando a lo largo del tiempo y eso me parece genial. Y esta pregunta que vos traes hoy me parece que muestra una continuidad en la intención del cambio, ¿no? En que tenemos la esperanza de que la profesión cada vez va a ser mejor, eh, cada vez va a ser más completa y va a abarcar más cosas, más igualdad y más justicia para todos. Bien, me gusta. Muy, muy positivo lo que se percibe ese cambio. Sí, yo también hace bastante que me recibí y, y es, digamos, el feminismo afectó mucho la manera en la que se enseña y por supuesto ya en términos de, por ejemplo, de la clínica, en la manera en la que se practica. La clínica, muchas de las cuestiones ustedes las iban remarcando, como las cuestiones de género, por ejemplo, o la violencia. Bien, y vamos a seguir hablando de estos cambios, porque la siguiente pregunta que quería hacer era, ¿qué, qué pasa con la mente? Es decir, en esta aproximación que ustedes ponían de alguna manera primero social y después eh, en términos feministas, ¿sigue siendo nuestro objeto de estudio y nuestro eh, punto de intervención la mente? Gonzalo, ¿qué sería la mente? Claro, bueno, un poco de eso también quería indagar. Pueden parecer preguntas como un poco colgadas, pero hay un horizonte. Estoy yendo a algún lugar, ¿no? Paloma me pregunta cuál fue el planteo que hice. Que si en el marco de esta psicología que ustedes están hablando, que admite el posicionamiento político, tiene que orientarse hacia intervenciones sociales concretas y eventualmente intervenir o adoptar una lógica feminista ya en el punto, un poco como lo planteaban, en el punto de final del camino, en el de la intervención concreta, tiene que ser feminista.
sobre lo que trabajamos en cada instancia, ¿debería ser un objeto mente, como se ha definido históricamente? Vieron que todavía la gente, cuando piensa en los psicólogos, son los que trabajan con la mente, o investigan, estudian la mente. Debería ser en esta psicología que proponemos. ¿Puede ser la mente? ¿Debería ser la mente? ¿Es la mente? María del Rosario Casario, la mente no como algo aislado. A ver, ¿podés comentar un poco esto? A ver si nos lleva a algún lugar. Se me viene a la mente un poco el texto de Aleman, esto de cómo nuestra constitución subjetiva está atravesada por la lógica neoliberal. Y un poco pienso que esto de la constitución subjetiva no nos podemos pensar, no sé si está hablando de eso o me estoy yendo para cualquier lado, Metele. pero quizás en este constituirnos como sujetos, verlos atravesados por el neoliberalismo, por el patriarcado, por las lógicas discursivas imperantes de nuestra localidad. No sé, no sé si me fui, creo que me fui, no sé si estaba pensando usted de nuevo. ¿Por qué estoy diciendo usted? No sé si estabas diciendo para otro lado y ya me vine para acá. Pero eso, no concebir a la mente o los procesos subjetivos como autónomos, aislados, fijos, no sé, cómo por ahí lo veía. Bien, supongo, pero y quizá ahí estabas pensando, supongo que habría que hacer una diferencia, a lo mejor entre mente y subjetividad, porque por ahí yo creo que muchos psicoanalistas, ahí te dejo Gonzalo, ¿no? Muchos psicoanalistas admitirían trabajar de alguna manera sobre la subjetividad, o que, no, pero déjale la mano. Eso, gracias. Creo que muchos psicoanalistas admitirían que de alguna manera trabajan sobre la subjetividad, investigan subjetividad, les interesan las subjetividades, pero no sé si lo pondrían en términos de mente. Quizá ahí habría que hacer la diferenciación. Bueno, Florencia, yo veo más para las problemáticas socioculturales, políticas. Me gustaría si podías explicar después la posición, ahora inmediatamente porque viene Gonzalo. Creo que cada vez está más orientado a una cuestión existencial, con las prácticas y las lógicas colectivas de por medio. Bien, interesante, creo que te voy entendiendo. Florencia, que tiene mucha implicancia en problemáticas también individuales, sin limitarse solo a eso. Ok, ya si quieren, ahondan un poquito más en lo que estaban diciendo. Dale, Gonzalo. Yo veo como que yo no me siento representado con esto, digamos, porque es como que como que no me afecta porque lo veo como algo normal, no lo veo como un problema. Me parece que la sociedad nuestra ya ha aceptado un montón de estas cosas, y como que estamos bien, como que somos dos caras de la misma moneda, pero sigue siendo la misma moneda y que no hay un problema. Pero para explicarme mejor, con lo que Sí, dice, perdón, ¿podés explicar cuál sería el problema? Porque claro, no... no veo un problema, digamos, ¿A dónde? ¿En qué? en estos problemas del feminismo, digamos. Ujú. Me parece digamos, como que estamos hablando de los 80, cuando en el 2020 las generaciones nuevas ya lo tienen totalmente incorporado y superado a muchos de los temas. Ujú. Que tiene que ver medio con lo que hablamos antes. Y lo que decía María del Rosario, estoy totalmente de acuerdo, y me parece que yo soy más de una idea de que no hay mente, más cognitivista, digamos, y ¿Más? me parece cognitivista, bien dicho. Pero el cognitivismo es justamente una de las corrientes más, el cognitivismo computacional, por ejemplo, Sí, es de las corrientes más mentalistas que hay. en el sentido a ver, eh, la, la gente está programada por la clase social, por lo que hablábamos recién, la clase social, el género. Nosotros no somos libres
o conscientes de decidir. Las decisiones son inconscientes. Entonces, no hay una cura de la mente porque cada uno ya viene programado por su nicho social, digamos. Y cada, digamos, estamos hablando de cosas sociales que no son clínicas. Cada persona, ya con una enfermedad clínica, digamos, estamos hablando ya de otro tema que es una enfermedad y no entraría todos estos temas. Me parece que buscarle la cura a algo que viene programado, tendríamos que ir más a la base y reprogramar la sociedad de otro punto de vista. No sé si se entiende. Como que el problema es general, digamos, social, pero no es una lucha individual, es una lucha social que ya está dada, no es algo particular que se pueda hacer atomizadamente. Bien, creo que voy... Ah, perdón, ¿ibas a seguir? Bien, habías terminado. Bien, bien, creo que entiendo lo que decís. Sin embargo, me parece así como con las ideas que planteas, me parece extremadamente alejadas del cognitivismo. Me parece que en términos de clínica, por ejemplo, iría más a una orientación sistémica o en qué es una corriente que desecha la idea de mente o intervenciones mentalistas. Y si no, por cómo planteas los problemas, quizá una aproximación más de psicología social sería lo que se desprende de esas ideas. Pero, pero entiendo, hay una idea estructuralista en términos sociales que eh, hay un condicionamiento muy fuerte, sino una determinación de el comportamiento por parte del el lugar eh, que uno ocupa en la sociedad y el entramado relacional que se arma ahí. Bien, sí, sí, eso. Pero claro, no me parece en absoluto una posición cercana al cognitivismo. Perdón, no tengo idea, soy de primer año. No, está bien, está bien. No, está bien. Está bien, está bien. Está bien, pero por ahí ya podés ir teniendo alguna pauta de cuáles serían los pensamientos psicológicos afines a esa idea. Eh, claro, porque el cognitivismo, de hecho, cierto tipo de cognitivismo más computacional eh, y algunas formas de psicoanálisis, me parece que son o la terapia cognitivo-comportamental, como que son algunos de los últimos vestigios de mentalismo en la psicología, que ya como que está yendo para otros lados. Por eso quería preguntarles qué pensaban de ese objeto mente y, y si le puede servir a esta psicología de orientación social en la que pensamos. Sí, dale, María Luz. María Luz. María Luz, ¿no estabas levantando la mano recién? Ay, estoy hablando sola. No Me tenía el parecía, micrófono. me parecía Perdón, que ese perdón. podía ser el problema. Sí, me Estaba parecía. copada hablando sola, o sea, no, que Y yo digo no que, quería perderme nada, dale. no, quería decir que me pareció genial lo que trajo María del Rosario con respecto a Alemán, esta idea eh, que plantea Alemán con respecto al elemento estructural del ser humano, ¿no? Eh, que a mí me cuesta más pensar en mente, en esto de mente que decís vos. Me parece más fácil pensar, por ejemplo, en, no sé si está bien dicho, algo como el inconsciente colectivo o esa parte que plantea Alemán como sociedad, ¿no? Que él defiende tanto de no dejarnos copar, este, que
como sociedad que, digamos, no nos copen lo imaginario, ¿no? Cuidar esa parte que es lo que nos va a salvar, que es lo que propone él, ¿no? Por ahí me cuesta más pensar en lo que es la mente y quizás me gusta pensar más en esta propuesta de Aleman como eso en común en todos los seres humanos, ¿no es cierto? Que es este elemento estructural, lo constitutivo del sujeto, que tiene que ver con el lenguaje, con esa ontología estructural, ¿no? Que nos atraviesa, y cuidar ahí, que ese sea el espacio que nunca se termine de copar por el capitalismo, ¿no? Que puede ser lo que nos puede llegar a salvar, digamos, no entregarle todo al poder, sino guardar ese pedacito para que la humanidad pueda tener una luz en el túnel, qué sé yo. Bien, 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 entiendo. Entonces, me parece que tal y como lo están planteando ustedes, esta psicología comprometida políticamente no parece orientarse de manera tan clara o tan directa hacia un objeto de estudio y o intervención denominado mente, una dimensión individual. Por lo que entiendo, que usted, tratando de hacer una especie de síntesis entre los aportes que realizaron, es que una psicología con preocupaciones políticas reconoce la influencia de los condicionamientos sociales y culturales y busca intervenir también allí. Los estudia primero e interviene allí. Más o menos estarían de acuerdo con la síntesis que traté de hacer. Esta idea me parece en principio muy alejada de, de una perspectiva mentalista de, de intervención o de investigación también, por supuesto, porque la concepción de mente suele ser como individualista, em, esencialista, como que establece no necesariamente tiene que ser una sustancia, pero digamos, esto que está en algún lugar nuestro, seguramente en nuestra cabeza o operando eh, o posibilitada por el sistema nervioso, que yo en términos de emergentismo, por ejemplo, que por ahí se habla como que la mente emerge de cierta eh, organización eh, neuroanatómica, neurofisiológica, cuando se alcanza cierto nivel de complejidad, de eso emerge eh, algo que podríamos denominar mente. Pero bien, por como lo proponen ustedes, estaríamos bastante alejados de esa idea. María del Rosario Casarino, creo que habilitar una construcción colectiva de saberes y conocimientos. Ah, a ver, eso está interesante. ¿Te animás a desarrollar un poco de eso? Creo que a lo que me refería es que quizás esto a veces se acostumbre al el trabajo de campo, ¿no? De intervención, ir con nuestras teorías, analizar, catalogar, y es esto, incorporar al otro, las comunidades en una construcción colectiva, digo, no ir a analizarlos desde un lugar jerárquico, como suele pasar y muchas veces es un poco lo que nos enseñan, y es eso, darle lugar a esas voces, a esos significados, distintas quizás a nuestras teorías. Me parece que iría más o menos por ahí. Eh, y se relaciona con esto de democratizar el saber psicológico. También es incluyendo a las comunidades en esta construcción de conocimiento. Bien, bien, me gusta, bien. Democratizar saberes. A Sousa le gusta esto.
Me matan las intervenciones de Florencia, son buenísimas. Em, bueno, y siguiendo un poco con este planteo feminista, porque lo que yo estoy tratando de identificar es si podemos ir cerrando algunas brechas con los planteos feministas que vemos en los textos hacia nuestra orientación en psicología, de nuevo teórico-práctica, práctica, si se quiere, y cómo podemos hacerlo. ¿Qué, qué opinan ustedes de un planteo que proponga que el objeto de estudio y de intervención de la psicología es el cuerpo? ¿Estarían de acuerdo? ¿Les escandaliza como lo que habíamos planteado antes del cliente en la psicología humanista? ¿Les parece viable? ¿Qué piensan del cuerpo como objeto de investigación y de intervención? Claro, Bien, me como gusta. dice ahí María del Rosario, es un poco de libretón. eh, Esta cuestión como, y también como de reconocer las condiciones materiales de existencia, me parece, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Por ese lado. Eh, No sé bueno, si... entonces, no, eso, y pienso que la psicología tiene que tener en cuenta las cuestiones corporales porque es algo que nos atraviesa todos los días, digamos, como las funciones fisiológicas y el necesitar de comida, techo, es como algo que es innegable en un punto, ¿no? Eh, Bien, bien, estuvo muy bueno. ¿Alguien más? Sí, Marielo, dale. Creo que quizás tengamos que nosotros deconstruir la idea de que de cómo la ciencia ve al cuerpo, ¿no? Sí, Porque digamos que la ciencia moderna nos pone al cuerpo en un objeto de cosificado, ¿no? Que no tiene. Entonces, quizás descontextualizando o desconstruyendo esa idea podemos pensarlo de otra forma. y ahora vamos con la izquierda. Sí, bien. ¿Ahí terminaba la idea o...? No, eso, que me parece que para poder pensar en esto de que propones vos del cuerpo, tenemos que primero deconstruir esa idea tan fuerte que traemos, que nos dejó la ciencia moderna, digamos, de que es un cuerpo, un cadáver arriba del, este, no sé cómo se llama, la mesa iba a decir horrible, pero que es estudiado, que es intervenido, yo creo que por ahí el cuerpo se tiene que incluir porque es parte, ¿no? Pero que sea de una manera mucho más amable y humano. Claro, claro. Me parece que estos señalamientos que indican están fantásticos, porque si hablamos de un cuerpo médico, biológico en términos de una biología sistemática, eh, como que nos llevaría de manera casi directa hacia una neuropsicología. Es decir, si planteamos el cuerpo en términos biológicos, lo que nos queda es una neuropsicología. Porque, sí, dale, dale, María. No, y aparte, no sé, viéndolo desde el psicoanálisis, por ejemplo, sabiendo que desde cualquier teoría, supongo, donde el cuerpo también habla y refleja síntomas de otras cosas, entonces yo creo que no se puede dejar afuera el cuerpo, hay que incluirlo sí o sí, pero estudiarlo y abarcarlo de otra manera, quizás, con otro enfoque. A todo eso sí, de nuevo. O sea, vale la pena aclarar que
por ahí para los psicólogos, por eso advertía, me parece importante advertir contra estos que señalan del cuerpo como intervención, como irrupciones. Es decir, yo me pregunto si esta cuestión que tanto vemos, lo observamos al cuerpo como límite o desde una perspectiva negativa, como que es un lugar de necesidades, es un lugar eh, donde se expresan los síntomas, no forma parte todavía de alguna perspectiva eh, o de alguna aproximación mentalista por nuestra parte. Es decir, si no, como solemos asumir, incluso cuando estamos operando como psicólogos, que sobre lo que intervenimos nosotros no es directamente sobre el cuerpo, sino sobre supongamos que no le llamamos mente, pero sobre una especie de operador o un alguien que está ahí y que eso tiene cuerpo, digamos, está como si fuera un mecha en el anime. No, me fui al carajo, no, no, mecha en el anime no. Pero digamos, como si fuéramos un androide, eh, bueno, no sería un androide tampoco, pero un cerebro puesto en un cuerpo, es decir, nosotros somos el cerebro, esa parte más inteligente, más racional, y de alguna manera estamos operando eh, este coso de carne y hueso. Sí, creo que hay una especie de dualismo cartesiano que también atraviesa de manera difusa eh, bueno, toda la modernidad y llega hasta nosotros. Así como somos un poco kantianos, muchas veces somos también un poco cartesianos. Sí, Paloma. Ahí con lo que decía Flor, con el tema de la biodescodificación, también se me ocurría, ¿no? Ese ejemplo. Y si no es un poco eso como la mente operando sobre el cuerpo, o sea, si también no se mantiene ahí una especie de dualismo cartesiano. A mí me encanta, digamos, es algo que banco mucho, pero es interesante como ponerle un poco de pensamiento crítico ahí, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar hablamos de que la somatización viene de la mente y no en realidad de un todo, de un conjunto, o sea, de cuerpo, de redes sociales, de ambiente que va más allá del humano, o sea, es como una gran ensalada. Claro, porque un poco lo que venimos hablando es que, bueno, la perspectiva, espero que ya para esta altura quede claro que las perspectivas feministas contemporáneas son materialistas. Y si no, va a quedar extremadamente claro cuando lean la propuesta del xenofeminismo de Hester. Pero quiero que lean un poco hacia esto, vengo avanzando, vengo indagando qué es lo que opinan ustedes. No, también porque me interesaba saber las opiniones y ver en eh, qué me podían aportar ustedes, qué ideas tenían, ¿no? Pero me interesa que lean el texto de Hester, toda la unidad en general, pero el texto de Hester en particular, de xenofeminismo, pensando en esta idea, ¿qué psicología es posible en términos materialistas? Materialistas acá no significa apuntar a una reducción a la física, que los componentes más básicos de todo lo que existe son átomos y que el movimiento determinado y determinista de esos átomos eh, determine todo lo que sucede. Determinista, eh, marque todo el devenir. Vamos a ponerlo así, para no redundar tanto.
sino que no hay una condición absolutamente ideal, ni una sustancia por fuera del mundo material que establezca qué es lo que sucede. No hay un agente que esté por fuera de este mundo material. Va por ese lado esta noción, como oposición a un idealismo y a un mentalismo. Y la cuestión ahí, me parece, no, claro, Paloma dice, no, no podemos separarnos del cuerpo, estar fuera del cuadro. Pero la cuestión es si no somos un cuerpo. En este planteo de Le Breton, de Haraway, que ya venimos viendo de algunos pensadores, sí, más que tener un cuerpo no es lo que somos, no es un espacio que de nuevo, en términos de cierta fenomenología, no es un espacio habitado, real, centro de experiencias, que no es otra cosa de de lo que somos nosotros, es lo que somos. Si no, digamos, si una perspectiva feminista, de nuevo todas estas son preguntas que tengo, ¿no? Que espero que generen más inquietudes que respuestas inmediatas. Si desde una perspectiva feminista no tenemos que pensar en nosotros como cuerpos, de nuevo, no cuerpos de la biología. Y la pregunta ahí es, ¿qué tiene que hacer la psicología con esa, si aceptamos que eso es así? ¿Qué tiene que hacer la psicología frente a esa condición corporal de la vida humana? Eso es un poco, resumiendo la pregunta que me gustaría que tengan presente al momento de leer los textos. A ver que vienen comentando, leo mucho jajaja. No somos simplemente esta ensalada de carnes, tendones y emociones. A mí me parece que esa es una perspectiva justamente muy moderna, que tiene como que esta cosa cartesiana que lo divide. Sí, es como... Solemos pensar así de nosotros mismos y es una perspectiva me parece un poco muy moderna. Si se acuerdan de lo que veníamos viendo también, es como reduccionista, atomista, de dividir las cosas para después eh, entenderlas. Y quizá el feminismo, una perspectiva feminista nos demande otra cosa. María Luz Jiménez, es como que la unidad 6 no deja de operar. Claro, pero ¿cómo opera el concepto cuerpo? Seguro, seguro. En términos epistemológicos, el concepto cuerpo opera todo el tiempo. Pero me parece que lo que de alguna manera algunos textos de los que veníamos viendo nos llevan a pensar si no hay algo de la corporalidad que se resista a ser reducido o atrapado por la conceptualidad. Y de nuevo ahí volvemos a lo que les insisto todo el tiempo. Si no hay una primacía de una ontología que es corporal frente a una epistemología que es conceptual. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Dijo una ontología que es corporal, dijo, frente a una Sí, epistemología conceptual. sí. Si no podemos pensar o no podemos empezar a pensar en una existencia corporal, material, que luego habilite una epistemología.
Lo que venimos hablando siempre de una epistemología supeditada a la ontología. Hay algo, hay una corporalidad en nosotros que solo secundariamente se orienta hacia el conocimiento científico. A ver, María Luz, ¿podés explicarlo? Lo que decís. Creo que también depende de dónde nos situemos, desde dónde lo vemos, esto que estás planteando. Ujú. Porque desde qué perspectiva, ¿es el cuerpo o es lo conceptual, no? Me parece que se puede ver de los dos lados o no, o no entiendo muy bien si apunta a una pregunta o apunta a mostrar, dejar en evidencia que... No, sí, dale. Ah, me pareció que ibas a decir algo más. No, eso, quería saber si en realidad es como una pregunta o deja en evidencia de que en realidad eh, eso, que el cuerpo, porque yo creo que depende de dónde lo mires. Porque lo que, lo que me pregunto yo es lo siguiente, sí. Todo este pensamiento feminista, crítico, postcolonial, que viene cuestionando, ahí te dejo, Paloma, ¿no? Que viene cuestionando al relativismo, al individualismo y demás, insisten tanto en el cuerpo. ¿No será porque en términos feministas tenemos que admitir que hay ahí afuera cuerpos que sufren, que eso no puede pasar en última instancia por algo que dependa de un concepto? Es decir, el sufrimiento humano, el malestar humano, el gozo humano, las potencialidades humanas, o son pasibles de ser reducidas a una cuestión epistémica, a un conocimiento, o no lo son. Me parece que ahí hay una cuestión difícilmente eh, matizable. Y si reconocemos esa dimensión del sufrimiento humano que es corporal, ¿no es ahí donde tenemos que operar? No, me parece de alguna manera que el, el- la propuesta feminista parte de eso y llega a esa realidad, es decir, y llega a ese punto, podríamos decirlo, que no podemos, me parece, de nuevo, estoy tratando de pensar o haciendo conjeturas en voz alta, ¿no? Me parece que la preocupación es esa, cuerpos que sufren, cuerpos que padecen. ¿Qué hacemos por ellos? Hay algo ahí que no resulta debatible, cuestionable, pasible de ser supeditado a los conceptos, a mi conocimiento. Podemos decir realmente, como se hace muchas veces, o sea, eh, yo estoy bien, desde mi perspectiva las cosas no están tan mal. Podríamos estar peor. El capitalismo es lo mejor que tenemos. Podemos conformarnos tan rápidamente con explicaciones que muchas veces parecen racionalizaciones de las situaciones, tan rápidas cuando hay allá afuera cuerpos que sufren, y eso no depende de una conceptualidad. No podemos decirles a esos cuerpos, que era un poco también lo que veníamos charlando, ¿no? Que lo pusieron ustedes. No podemos decirles a esos cuerpos,
Mira el mundo de otra manera. Cambia tus conceptos, cambia tu mundo. Suena como un eslogan entre tarjeta motivacional y tarjeta Junot, una cosa así. Eh, pero esta perspectiva eh, que de nuevo hace tanto énfasis en un procesamiento de información. El mundo es el mundo que vos percibís. Acá no estamos, ojo, no confundan esta aproximación constructivista con la manera en la que Le Breton se refiere, que el mundo percibido es un mundo como experimentado en toda su riqueza. Eh, no es lo mismo. Yo un poco lo voy orientando hacia ese lado. Si no es, si la perspectiva feminista no nos demanda volvernos hacia el cuerpo. Ya vamos a charlar qué implica, va a quedar más planteado como pregunta. Después, a lo mejor más adelante la podemos retomar. Eh, ya vamos a ver qué eso implica para la psicología. Ideas, sí, Paloma. Bueno, un montón de ideas me parece que disparan estas reflexiones. En principio pienso cómo desde el feminismo se levantan banderas de, por ejemplo, bueno, el tema de reconocernos desde un cuerpo que puede gestar, y entonces la necesidad de crear una ley para poder abortar en condiciones dignas, ¿no? Por ejemplo, eso es un punto. En otro sentido, bueno, los movimientos gordos, ¿no? O sea, de pensar, ok, todas estas cuestiones están afectando directamente a nuestros cuerpos, o sea, las cuestiones de estereotipos nos afectan de formas muy profundas y generan mucho sufrimiento también. Pienso un poco autorreferencialmente, ¿no? Con el tema de los trastornos alimentarios, cómo esto, nada, o sea, realmente nos atraviesa todos los días, y si tratamos de llevarlo solamente a una cuestión de la mente y nos olvidamos del cuerpo, seguimos dentro como del mismo loop, me parece. Por ejemplo, hay mucha cuestión de, bueno, la alimentación intuitiva, no sé si has escuchado hablar, que es como, bueno, comer hasta donde te sientas satisfecho, pero ni muy, muy, ni tan, tan, y es como ahí imponiéndole todo el tiempo esas restricciones al cuerpo, para de algún modo seguir dentro de esta misma rosca, que va dentro de los estereotipos y que intenta meterle cabeza a algo que es... nada, que no le podés poner cabeza en un punto, ¿no? Como es el hambre. Claro que el hambre está atravesado por un montón de cuestiones, pero es muy interesante plantearlo desde la perspectiva de los cuerpos sin tanta cabeza de por medio, ¿no? Yo les comento esto porque fue algo que, de nuevo, incluso cuando lo formulo en términos de pregunta, por supuesto las traigo en términos de preguntas porque son cosas que a mí me interpelan personalmente. Yo tardé mucho tiempo en concluir, no sé si digo, darme cuenta o averiguar, pero digo, en llegar a concebir que somos un cuerpo y no que tenemos un cuerpo. Yo me acuerdo muy claramente, siempre lo traigo esto a colación. Tengo un amigo que es budista y estábamos charlando eh, y le dije, me, me di cuenta que somos un cuerpo, no es que tenemos un cuerpo, pero ustedes vieron la cara así como, o sea, sí, me dice, pero sí, por supuesto, o sea, como si lo hubiese dicho, me di cuenta que el cielo es azul, eh, y ya estaba recibido y todo, o sea, es como, eh, en calidad de psicólogo me volví
hacia el cuerpo muy tarde, muy tarde. No que no pensara de alguna manera la corporalidad, pero la supeditaba a otras dimensiones. Entonces, un poco me parece lo que nos lleva a pensar la materia hasta este punto, es que en términos políticos, el cuerpo es la preocupación y eventualmente un punto de intervención hacia el que tenemos que orientarnos. Con todas las cosas que... Sí, sí, claro, Gonzalo, no hay dualismo, no hay mente y cuerpo, lo que de nuevo no significa que tengamos que reducir al cuerpo a una condición eh, de la biología eh, clásica, eh, como un cuerpo objetivo que funciona de manera fisiológica, que se divide en distintos sistemas. No digo que esos no sean aproximaciones extremadamente útiles, pero eso no da cuenta del cuerpo como yo lo experimento. Y jamás puedo llegar a la experiencia fenoménica del cuerpo de otra persona. Eh, toda la fenomenología corporal es extremadamente interesante y de nuevo llegó muy tarde a mi vida. Pero de nuevo, más allá de la cuestión fenoménica o fenomenológica de cómo cada uno experimenta su cuerpo, como que parece que ese tiene que ser en última instancia el objetivo de, de la aproximación feminista, atender a los sufrimientos y las potencialidades de los cuerpos. Creo que de alguna manera por eso el programa insiste tanto en este sentido. Es una idea, es mi lectura sobre la materia y me parece interesante que lean los textos de esta unidad bajo ese prisma, como pensando, digamos, o sea, a lo mejor a lo mejor estoy bien o a lo mejor estoy equivocado respecto con lo del feminismo, ¿no? Pero digo, si es así, si el cuerpo, su sufrimiento, sus experiencias, es un aspecto ineludible de la lucha política feminista, ¿qué hace la psicología al respecto? Es decir, tenemos que empezar a plantear como objeto de estudio y de intervención al cuerpo, de nuevo, este cuerpo habitado, lugar de experiencias, de, de placer, de sufrimiento. eh, ¿Qué tiene que hacer la psicología frente a esta dimensión corporal? Y un pasito más allá, ¿podemos realmente adosarle esta consideración corporal a las distintas escuelas que ya existen? Es decir, agarrar el psicoanálisis y enchufarle un poquito de cuerpo, como quien le pone sal a las papas fritas. Podemos aproximarnos a estas eh, cognitivo-comportamental y decir, bueno, yo tomo todo este marco teórico, utilizo todas estas técnicas y les agrego un poquitito de cuerpo. O realmente lo que tenemos que desarrollar es un programa de investigación y de intervención basado en la corporalidad. Y si eso no sería en definitiva una aproximación científica feminista. No sé, muchas preguntas. Como decía, eh, son dudas, son interrogantes que yo me hago. Leía los textos y pensaba en todas estas cosas porque de nuevo, yo soy psicólogo, tengo experiencia clínica, mis preocupaciones. Yo entiendo que la filosofía o estas cuestiones
que estamos tratando, por supuesto que se orientan a una lucha política, pero la cuestión es cómo nosotros nos orientamos como psicólogos frente a ese posicionamiento político materialista y corporal. Eso es lo que yo me preguntaba mientras revisaba estos textos. Así que los invito, si quieren, a que, a que se aproximen a la unidad 7 bajo esa perspectiva y ojalá no lleguen tarde como yo en ese sentido al reconocimiento del cuerpo y puedan interrogarse por esa dimensión a lo largo de toda su carrera. No sé si alguien quiere comentar algo más, si no cerramos con No, dudas. tremendo, me parece que ahí a través de los comentarios se ve que estamos todos bastante movilizados. Me Con las alegro, preguntas. me alegro, me alegro. Fue un viernes intenso de teórico de debate y de práctico movilizador. Me alegro mucho. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen un buen fin de semana. La semana que viene el práctico lo va a dar Diego, que escribió uno de los artículos o cursos. Así que nos vemos dentro de 2 semanas. Adiós. Profe, ahí conté las palabras y me pasé 30.